Bienvenido a la experiencia de comunidad en casa. Soy Silvia de Lemos y el día de hoy vamos a aprender juntos de la palabra del Señor. Vamos a tener un tiempo especial de adoración, un tiempo especial en la presencia de Dios, pero sobre todo yo quiero hoy invitarte a que tú puedas disponer tu corazón a recibir todo lo que Dios tiene para ti en esta experiencia que junto al equipo de comunidad hemos preparado para ti. Así que disfruta de este momento, disfruta de la adoración que viene a continuación, y si tú quieres compartir esta experiencia lo puedes hacer aquí a través de las redes sociales, porque estoy segura que más de alguien tiene que recibir la palabra que Dios tiene preparada el día de hoy. Así que Dios te bendiga, que disfrutes y bienvenido a la experiencia de comunidad. Hola, bienvenido a este tiempo de adoración. ¿Por qué no levantas tus manos ahí en donde estás? Llama a tu familia para que pueda adorar junto con nosotros. Te invitamos a que abras tu corazón para que Jesús haga como Él quiera. Te adoramos, Jesús. Eres bienvenido a este lugar. Te necesitamos, Jesús. Te necesitamos, Jesús. No puedo más si tú no estás. Ven y encuéntrame otra vez, pues todo en mí te anhela a ti. Ven y encuéntrame otra vez. No puedo más sin ti. No puedo más si tú no estás. Ven y encuéntrame otra vez, pues todo en mí te anhela a ti. Ven y encuéntrame otra vez. Ni por un momento me abandonaste. El Señor está aquí. El Señor está aquí. Ven, Santo Espíritu, aviva estos huesos. El Señor está aquí. El Señor está aquí. Ni por un momento me abandonaste. El Señor está aquí. El Señor está aquí. Y ven, Santo Espíritu, aviva estos huesos. El Señor está aquí. El Señor está aquí. No puedo más si tú no estás. Ven y encuéntrame otra vez, pues todo en mí te anhela a ti. Ven y encuéntrame otra vez. Encuéntrame otra vez, amado.
Bienvenido a la experiencia de comunidad en casa. Quiero invitarte ahí donde estás junto con tu familia para que prepare los alimentos de la Santa Cena y que juntos podamos disfrutar de ese sacrificio de Jesús que hizo en la cruz del Calvario. Mira lo que dice la palabra de Dios y quiero que me acompañes a 1 Corintios capítulo 11 en el verso 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Creemos firmemente que Jesús entregó su cuerpo y derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Creemos que Jesús vendrá por nosotros y hoy hacemos memoria de ese sacrificio. Así que yo quiero invitarte ahí donde estás para que juntos nos pongamos a cuentas con Dios y le pidamos perdón por nuestros pecados. Todos hemos pecado, pero también Jesús murió para perdonar esos pecados y darnos vida eterna. Así es que ahí donde estás te invito a que ores conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por ese sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Te pedimos que perdones nuestros pecados y que nos regales la vida eterna. Gracias por ese sacrificio que hoy nos da redención y nos da nuevas oportunidades. Y ahí donde estás, te invito para que tomes el pan y también para que tomes el vino o el jugo de uva. Y quiero invitarte en este momento para que oremos por el cuerpo de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por tu iglesia. Te pedimos, Señor, que sigas añadiendo a tu iglesia todos los que han de ser salvos. Te pido, Señor, por aquellos hermanos que en este momento están pasando por una situación difícil, que necesitan que su fe sea fortalecida. Oro, Padre Celestial, por nuestros hermanos en todo el mundo que tal vez están pasando por una persecución el día de hoy, para que tú los fortalezcas, para que tú los cuides, para que tú los guardes y que tu iglesia siga creciendo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Quiero invitarte para que sigamos adorando al Señor desde nuestros hogares. Tras la tormenta que me inunda de ansiedad, llama una calma que se encuentra solo en ti. Y ahora cubre todas mis imperfecciones. Jesús, tu presencia es la paz de mi existir. Yo quiero estar aquí cuando cantas sobre mí. Solo quiero estar contigo. Me envuelve tu gran amor, tu grandeza me asombra, Dios. Solo quiero estar contigo. Aquí en la espera, no me afano por el mañana. No me preocupo
en lo que no puedo controlar. Toda mi atención en la gloria de este momento. Jesús, tu presencia es la paz de mi existir. Yo quiero estar aquí cuando cantas sobre mí. Solo quiero estar contigo. Me envuelve tu gran amor, tu grandeza me asombra, Dios. Solo quiero estar contigo. Que tu fuego, Señor, hoy consuma mi interior, con la gloria de tu presencia. ¿Qué más puedo anhelar? Que tu fuego, Señor, hoy consuma mi interior, con la gloria de tu presencia. ¿Qué más puedo anhelar? Solo a ti. Te anhelamos a ti, Jesús. Eres lo que necesitamos. Eres lo que queremos, Jesús. Te amamos y te damos toda gloria a ti, Jesús. Te amamos. Bienvenido a la experiencia de comunidad en casa. Gracias por permitirnos poder llegar hasta tu casa y siempre compartir una palabra de bendición. ¿Qué te parece si antes de poder iniciar con esta palabra declaramos lo que creemos? Ahí donde estás, te invito para que levantes tus manos al cielo y que juntos declaremos: en mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza, de bendición y no de maldición, porque en mi boca hay un milagro. Sabemos que nuestra boca tiene el poder de poder transformar cualquier situación. Hemos estado hablando acerca de ese carácter, estamos en esta enseñanza sobre los fundamentos y hoy quiero llevarte a ser como Jesús, ese carácter que tuvo Jesús y cómo Jesús fue formando también en la vida de sus discípulos esos fundamentos. Quiero que me acompañes en la palabra de Dios a leer Proverbios en el capítulo 4, verso 18, y dice la Escritura: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y el deseo de Dios es que nuestra vida vaya en aumento, como dice Proverbios, y lo que Dios desea es formar en nosotros un carácter maduro. Pero cuando nosotros hablamos de ese carácter maduro, tenemos que partir de que el carácter no se forma con una oración. El carácter viene a ser formado a través de diferentes situaciones en nuestra vida. Es algo que no se forma de la noche a la mañana. También es algo que no aparece en un de repente. Por el contrario, el carácter es el resultado de un proceso intencional y consistente en nuestras vidas, que va a producir un cambio y que incluso va a moldearnos para lo que Dios espera. Es entonces nosotros nos damos cuenta que el deseo de Dios en todos nosotros es llevarnos a esa
a esa perfección, como lo dice Proverbios, que nuestra vida debe de ser que va en aumento hasta que alcanza la perfección. Y eso me enseña sobre aquellas situaciones que van a venir a mi vida, que serán situaciones que van a colaborar, son situaciones que van a ayudarme para que yo pueda alcanzar esa madurez en mi carácter. Y es así como Dios, a través de diferentes situaciones, puede provocar, va a ayudar, va a colaborar para que mi vida sea transformada. Estuvimos hablando que los momentos difíciles de la vida no provienen de parte de Dios, pero sabemos que Dios va a permitir que nosotros, a través de esas diferentes situaciones, podamos crecer como hijos de Dios. Y es que el deseo de Dios es que nosotros como hijos seamos educados por Él y que cada día seamos más parecidos a Dios. Que cada vez nosotros nos parezcamos más a nuestro Creador, a nuestro Padre, porque si somos sus hijos, también debemos de tener esas características como hijos que somos de Él. Mira lo que dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 1, versículo 6, y dice la Escritura: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La Escritura me enseña que Dios ha empezado una obra en mi vida, que esa obra que Dios ha comenzado en mi vida, esa obra para Dios es importante el perfeccionarla. Eso me habla de formación. Dios va a propiciar, Dios va a permitir que vengan momentos a mi vida para desarrollar mi carácter. Dios va a ayudar que las situaciones por las cuales yo estoy viviendo vengan a colaborar hasta que en mí se forme el carácter de Cristo, hasta que yo sea una persona irreprensible, hasta que yo sea una persona perfecta. Ojo, no soy perfecto, pero el deseo de Dios es que yo camine a la perfección, que me extienda lo que está por delante. Yo no puedo ser una persona que fundamente mi ser a decir, así me hizo Dios y así me voy a quedar. Porque tristemente he escuchado esos comentarios muchas veces. Es que yo soy enojado, así me hizo Dios y así me voy a morir. Ojo, no es el deseo de Dios que tú permanezcas con esas mismas debilidades toda la vida. Dios desea que tú alcances perfección. Dios desea que todos los hijos de Él seamos educados y que seamos formados a su imagen y su semejanza. Muchas veces he escuchado ese comentario. Es que Dios así me hizo y así me voy a quedar. Ese jamás ha sido el deseo de Dios. De hecho, la misma Escritura nos enseña que Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Esto quiere decir que nos va a someter a un proceso formativo donde esas situaciones en la debilidad de nuestro temperamento van a ayudar y nos van a perfeccionar, y lo que antes podía ser una debilidad se habrá de convertir en una de nuestras mayores fortalezas. Y te voy a hablar desde mi experiencia. Yo no era una persona organizada. De hecho, cuando yo empecé a tener esa relación de noviazgo con mi esposa, con Silvia, de nuestras mayores discusiones fueron porque yo era una persona que agendaba sus reuniones. Yo era una persona que se dejaba llevar muchas veces por lo que tocaba en el día a día. Y eso ocasionaba, aunque no quisiera, situaciones donde habían fricciones en nuestra relación. Hasta que tuve que aprender a organizarme y a agendarme. Y ahora se ha convertido en una de las mayores virtudes que Dios ha formado en mi vida. Pero tuve que aprender, donde tuve que dejar de ser yo y tuve que moldearme a lo que Dios quería hacer y poder ser transformado a la imagen de Dios, a lo que Dios quiere hacer en mi vida. Ahora, tengo que aprender a vencer adversidades. Tengo que aprender a que de esos momentos difíciles de la vida, Dios va a propiciar que esas situaciones colaboren, cooperen, me ayuden a que yo pueda desarrollarme y crecer y poder ser victorioso. Quiero que vayas conmigo a lo que dice Juan en el capítulo 3, en el versículo 30. Este versículo me ha encantado y mira lo que dice. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Es necesario que Dios crezca en mí. Esto también me habla y dice, pero yo debo de menguar. Esto me está diciendo es que yo debo de permitir que Dios crezca en mi vida. Debo de permitir que las virtudes de Dios, que tal vez no forman parte de mi carácter, vengan a ser parte de Él. Esto me enseña a que debo de hacer morir mi propio yo. Y es que te voy a explicar algo.
Cuando nosotros abrimos las puertas de nuestro corazón, nosotros le decimos, Señor, te entrego mi vida. Y lo que en ese momento hacemos es que hacemos que Dios se siente en nuestro ego, en el yo. Que ahora sea Cristo y no yo dentro de mí. Que yo tenga que menguar y que sea Jesús en mi vida y no yo. Donde ahora yo ya no voy a hacer mis propios deseos, yo ya no voy a hacer lo que a mí me place, sino que ahora voy a hacer lo que Dios manda, lo que Dios estipula. Esas enseñanzas, esa palabra de Dios a mi vida va a cobrar sentido internamente. Hablamos que el carácter tiene que ver con lo que yo soy por dentro, no por lo que yo soy por fuera. Es aquello que me caracteriza como persona en mi conducta. Y sabes, cuando yo leo este pasaje, que ahora tengo que dejar que Dios crezca en mí y que mi yo tenga que menguar, eso me lleva a poder comprender lo que Jesús me dijo. Aquel que quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Esto me habla de, ya no harás lo que tú quieres, sino que voluntariamente te rindes a Dios y ahora será Dios el que haga todas las cosas. Esto requiere de una muerte propia, una muerte a mis deseos, una muerte a mi voluntad, una muerte a las cosas que yo quisiera, pero ahora ya no los voy a hacer. No porque Dios me lo prohíba, porque Él me da una libertad, pero he decidido que lo de Dios es mejor para mi vida. He decidido menguar en aquellas cosas que yo quisiera hacer, pero es necesario que prevalezca Dios en mi esencia, en mi ser, en mi interior. Hebreos capítulo 5, versículo 8 me dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Y sabes tú de quién me está hablando Hebreos? Me está hablando de Jesús. Me está enseñando una gran verdad y dice acerca de Jesucristo, que aunque Jesús era hijo, por lo que padeció, me habla del proceso que Jesús vivió, aprendió la obediencia. ¿Y sabes qué me llama la atención de este pasaje de Hebreos? Que si hasta Jesús tuvo que aprender obediencia, ¿cuánto más nosotros no debemos de aprenderla? Obediencia a hacer lo que Dios establezca. ¿Tú te recuerdas que Jesús, cuando estuvo en el Getsemaní, por un momento oró delante de Dios y le dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad, que se haga lo que tú has estipulado, porque tú tienes el control de todas las cosas y estoy aquí para ser formado como verdadero hijo tuyo. Hasta Jesús pasó por ese proceso. Hasta Jesús pasó por esa situación donde debía de ser formado, donde debía de aprender la obediencia, dice la Escritura. Y Jesús mismo nos puso un ejemplo de cómo nosotros debemos de ser personas que somos formados en nuestro carácter. Jesús aprendió la obediencia a través del sufrimiento. Imagínate tú esto. Jesús tuvo que ir a la cruz y en la cruz fue que demostró que verdaderamente le estaba siendo obediente al Padre. No había otra forma como Jesús podía demostrar lo que tenía internamente. Solo estando en la cruz verdaderamente dio testimonio que era obediente a los deseos del Padre. Jesús soportó, pero también venció todo tipo de tentaciones para poder formar ese carácter que el Padre quería que tuviera. Es así como nosotros debemos de pasar por diferentes situaciones que tal vez no van a ser las más placenteras o las más agradables, pero estamos permitiendo que Dios pueda formar nuestra vida y que cada día seamos más parecidos a Él. Hebreos capítulo 4, versículo 15 me enseña y dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y aquí Hebreos me está enseñando que Jesús mismo pasó por situaciones al igual que yo, donde Él mismo fue formado, pero me enseña a que en mi humanidad yo también puedo pasar por esos procesos y llegar a la altura de varón perfecto, que es lo que Dios quiere hacer en mi vida. Jesús me pone un estándar, Jesús me enseña cómo yo debo de pasar por esos procesos y dejarme ser formado por Dios. Te quiero decir esto. La palabra de Dios es una brújula en nuestras vidas. A través de la palabra de Dios, nosotros podemos pasar por diferentes tiempos y costumbres que las mismas pueden cambiar.
Los tiempos cambian, las costumbres cambian, pero cuando vamos a la palabra de Dios, la palabra de Dios no cambia. Sus principios no cambian. Los valores de la palabra de Dios no cambian. Las cualidades del carácter que Dios quiere que formemos no cambian. El ser justo, el ser ético, el ser moralmente correcto, el no cambiar. Esto es algo que le atribuimos a la palabra de Dios. Y Dios desea que nosotros podamos ser semejantes a Él. Que nosotros alcancemos esa perfección en el desarrollo de nuestro carácter. Que no seamos personas de doble ánimo, que no seamos personas inconstantes, que no seamos personas que se desaniman, que no seamos personas que se desalientan, que no seamos personas que nos detenemos, sino por el contrario, tenemos ese carácter de Cristo, que proseguimos a la meta. Vamos adelante a la perfección, que las adversidades no nos vienen a vencer, sino que nosotros somos vencedores en medio de las adversidades, porque ese es el deseo de Dios en nuestro carácter. Y si te das cuenta, Dios permite que todas las situaciones que nosotros enfrentemos en nuestra vida vengan a desarrollar a través de la palabra de Dios ese carácter que Dios quiere formar en nuestras vidas. ¿Qué mejor ejemplo que el Jesucristo? Pero también te quiero hablar de un ejemplo en las Escrituras de un hombre que fue procesado y que la misma Biblia me deja registro de su naturaleza. Y mira lo que dice Lucas en el capítulo 22, en el versículo 31. Y dice la Escritura: Simón, Simón. Y aquí me está hablando de Pedro. Tú sabes que Pedro se llamaba Simón. La palabra Simón significa vástago que se lleva el viento, un hombre inconstante. Y dice: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Pedro dijo: Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún a morir contigo. Jesús le respondió: Pedro, déjame decirte algo. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y aquí Jesús le habla a esa antigua naturaleza y le dice: Simón, Simón. Le hace una afirmación. Le dice: el diablo te pidió y vas a ser sometido a un proceso donde Dios va a propiciar lo que vas a pasar para poder desarrollar tu fe y poderte hacer un hombre fuerte en tus convicciones. Y me habla del proceso de formación. Todos sabemos que después de eso, Pedro negó a Jesús. Sabemos el proceso que pasó, que se regresó al mundo y luego Jesús, cuando resucita, lo vuelve a llamar. Vemos esa frustración de este hombre en medio de ese proceso. Pero ¿sabes qué descubro? Que Pedro tenía buenas intenciones. Descubro que Pedro tenía el buen deseo de poder seguir a Jesús porque le dice: estoy dispuesto a ir hasta la muerte contigo. Pero aunque tenía buenas intenciones, su carácter todavía no había sido desarrollado. Nosotros como hijos de Dios podemos tener buenas intenciones con Dios, pero a pesar de eso, Dios necesita fortalecer nuestro interior. Que nuestra fe sea inquebrantable, que nuestro carácter sea inquebrantable y que nos parezcamos más a Dios todos los días. Ahora, algo que me gusta es que Pedro debía de ser formado y evidentemente Pedro fue formado en su carácter. Ahora encuentro en las Escrituras que Jesús pasa por su proceso en la crucifixión, Pedro vive su proceso paralelo a la muerte de Jesús, Jesús resucita y ahora vuelve a llamar a Pedro y conocemos a un Pedro que dejó de ser un Simón y se convierte en un Pedro. Ahora Pedro escribe una carta, escribe 2 cartas en la Biblia y mira lo que dice la Escritura en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Y ahora vamos a ver lo que este hombre con el tiempo escribe y me demuestra del cambio que hubo en él. Y dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y entonces Pedro explica el proceso por el cual él fue sometido y nos dice: el diablo trató de destruirme. El diablo vino a mi vida y me quiso echar a perder el plan de Dios. Yo era una persona que era inconstante, negué a Jesús, pasé por ese proceso de la duda, pero ahora viene Pablo y dice: deben de permanecer firmes en la fe.
porque en medio de ese momento aprendí a permanecer firme en los momentos difíciles de mi vida para poder desarrollar el carácter que Dios quería. Y nos dice, vamos a padecer, pero ese padecimiento tiene una razón de ser. Dios desea perfeccionar nuestro carácter. Y entonces dice, el padecimiento es por poco tiempo. Y esos procesos formativos no son para toda la vida, son por un poco de tiempo. Y dice, el proceso traerá a nuestras vidas perfección, nos afirmará, nos hará más fuertes y nos va a establecer en el plan de Dios para nuestras vidas. Entonces, Pedro nos enseña la formación del carácter a través de la voluntad de Dios. Y es entonces donde yo tengo que hacerme esta pregunta. ¿Estoy dejando formarme por Dios? ¿Estoy permitiendo que Dios forme ese carácter en mi vida? ¿O quiero salir corriendo en las circunstancias difíciles? Debo de aprender a permanecer. Recientemente leí un libro que me impactó con lo que decía. El lugar en donde estoy para poder llegar al lugar donde Dios me quiere llevar radica en el dolor que estoy dispuesto a padecer. Radica en el proceso que estoy dispuesto a soportar. De donde Dios me quiere tener a donde yo estoy, hay una diferencia. Y esto es un proceso formativo. Así es que cobremos ánimo, digámosle a Dios que nos ayude a perfeccionar nuestro carácter y poder llegar a esa altura de varón perfecto. ¿Qué te parece si oramos? Padre, en el nombre de Jesús, oro por cada uno de mis hermanos para que esta palabra que estamos recibiendo hoy cumpla el propósito por el cual tú la envías. Que seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores. Forma en nosotros el carácter de Cristo. En el nombre de Jesús. Y así como estás, yo quiero invitarte para que hagas esta oración y repitas conmigo: Señor Jesús, en este momento te abro mi corazón, te pido que perdones mis pecados y que me regales la vida eterna. Escribe mi nombre en el libro de la vida y yo reconozco que si yo hoy muero, iré al cielo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y si tú hiciste esta oración por primera vez o te estás reconciliando, quiero invitarte, si estás viendo esta transmisión a través de la televisión, para que puedas escribirnos a través del WhatsApp y que juntos podamos orar contigo en esta decisión que has tomado. También si nos estás viendo en las redes sociales, escríbenos en los comentarios para que juntos podamos en este proceso acompañarte en esta oportunidad que le has dado a Dios para que pueda entrar en tu corazón. Quiero invitarte para que no te desconectes y en este momento puedas seguir aprendiendo a través de esta enseñanza. Al reunirnos en el nombre de Jesús, es imposible no hablar de Jesús, y al hablar de Jesús, necesariamente hablamos de ofrenda, porque no se puede separar a Jesús del concepto de ofrenda. Efesios 5:2 dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El sacrificio de Jesús tenía aroma, olor fragante. Jesús fue una ofrenda en sí mismo. ¿Has calculado cuánto poder tiene una ofrenda para Dios, que una ofrenda nos hizo salvos? La Biblia nos enseña que Jesús se entregó como cordero. En el Antiguo Testamento, cada vez que una persona necesitaba ser purificada de sus pecados, llegaba delante del sacerdote y había que presentar una ofrenda a Dios. En el Nuevo Testamento no había músicos ni equipo de alabanza para adorar, solo ofrendas. Por eso en 1 Corintios dice: cada primer día de la semana, cada uno ponga aparte algo para ofrendas, según haya prosperado. El instrumento para adorar no era música. En el Nuevo Testamento eran las ofrendas. Por eso se cuidaba con mucho esmero ese momento. Jesús sabía que su cuerpo sería una ofrenda. Por eso la preparó cuidándolo en todo sentido. Por eso dice la Escritura: Dios ama a los dadores alegres, a los ofrendadores alegres. ¿Cuál es la honra con la que presentas tu ofrenda? Hoy presentaremos nuestra ofrenda económica como un gesto de adoración y una actitud de agradecimiento. Yo quiero hacerte esta pregunta. ¿Estás tú agradecido el día de hoy por todo lo que Dios hizo por ti esta semana? ¿Cuántas personas agradecidas hay el día de hoy? Si tú eres una persona que está agradecida,
por lo que Dios ha hecho durante todos estos días contigo, dale like a esta experiencia, dale like en este momento, pon un comentario aquí en la transmisión y dile: Señor, gracias porque tú has sido fiel conmigo, porque estoy agradecido o agradecida por todo lo que tú has hecho. Y quiero compartirte lo que dice el Salmo 50 en el verso 23, y dice así: el que hace una ofrenda de agradecimiento me honra, pero al que vive según mis enseñanzas le daré salvación. ¿Cuántos sabemos que podemos llegar delante de Dios con un corazón agradecido y presentarle de lo mucho que Él nos ha dado durante todos estos días, con el objetivo de poder ser agradecidos, de poder ser agradables delante de Dios? Así que hoy quiero invitarte a que tú puedas levantar una ofrenda de gratitud delante de Dios, que tú te puedas presentar con tus diezmos, con tus ofrendas, y que tú le puedas decir: Señor, el día de hoy yo quiero honrarte a través de lo mucho que tú me has dado. Y juntos que podamos orar en este momento y decirle a Dios que esa ofrenda suba con olor fragante delante de Él. Así que te quiero invitar a que tú puedas inclinar tu rostro, que puedas cerrar tus ojos y que juntos podamos levantar esta plegaria al Padre Celestial. Señor, te doy gracias a esta hora. Gracias por cada persona que está viendo esta transmisión, Señor. Te pido, Padre, que el corazón de agradecimiento nunca lo perdamos, Señor. Te pido, Padre, que podamos ser hombres y mujeres que siempre lleguen a un altar de agradecimiento por tu fidelidad y por tus bendiciones. Hoy presentamos estos diezmos y presentamos estas ofrendas que voluntariamente hemos traído a tu altar. Te pido, Señor, que suban con olor fragante delante de ti y que tú bendigas a la hora alegre, que tú bendigas, Señor, a esa persona que hoy viene a honrarte con un corazón agradecido. Y te pido, Padre, en especial, que no falte la provisión en sus hogares y que no falte tu presencia para nadie que está viendo esta transmisión. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, y lo hemos orado y lo hemos creído. Amén y amén. Que disfrutes de esta experiencia, que disfrutes de este momento que viene a continuación para tus hijos, y también te invito a que no te olvides de seguir creyendo que cada día son nuevas las misericordias de Dios para tu vida. Te mando un fuerte abrazo, todo mi cariño, y que Dios te bendiga. Hola chicos, qué alegre poder compartir con ustedes una semana más. Bienvenidos a ILE-Kids en Casa. Hoy seguiremos hablando de nuestra serie Palabras de Vida y quiero compartir contigo una historia de fe. Esta historia se titula Fe en medio de la tormenta. La Biblia nos relata un sinfín de historias en donde las personas necesitaban de su fe para que un milagro ocurriera en sus vidas, y también necesitaban esa fe para creer en los milagros que Dios podía hacer. Tú ya sabes muy bien qué es la fe, pero vamos a recordar qué es. Fe es creer algo con todo nuestro corazón, que algo va a suceder, confiando que Dios va a hacer lo que para nosotros es imposible, imposible. Y hoy te quiero contar una historia que Jesús compartió por medio de la Biblia. En esta historia se relata cómo Jesús iba en un pueblo enseñando acerca de la palabra de Dios. Cuando la noche cayó, les dijo a sus discípulos que tenían que cruzar el lago para poder dirigirse a su siguiente parada. Entonces alistaron y prepararon una barca, todos los discípulos y Jesús subieron en ella, y Jesús estaba demasiado cansado, entonces les dijo que iba a descansar y tomar una siesta. Jesús se durmió y sus discípulos siguieron despiertos durante el viaje en el mar. De repente el cielo empieza a cambiar de color, empezó a llenarse de nubes, empezó a llenarse de relámpagos y una tormenta muy fuerte cayó. Todos los discípulos se asustaron, no sabían qué hacer porque el agua empezaba a entrar en el barco y no hallaban de qué manera poder acabar con eso. Entonces empezaron a hablar y a despertar a Jesús, gritándole: Maestro, ¿vas a permitir que nosotros nos hundamos? Jesús se levantó y les dice: ¿por qué tienen miedo? Y inmediatamente le dice al mar y al cielo que se calmen, y todo regresó a la normalidad. El cielo se despejó y la tormenta había parado. Los discípulos se quedaron asombrados y se preguntaban los unos a los otros: ¿pero quién es este que hasta el mar y el cielo le obedecen? Jesús les dijo: todavía no han comprendido qué es la fe, todavía siguen sin creer que yo soy capaz de hacer muchísimas cosas. En esta lección, Dios nos quiere enseñar dos cosas. Una, la barca representa nuestra vida y nosotros en todo momento tenemos que dejar entrar a Jesús en nuestra barca. Imagina si los discípulos hubieran cruzado el mar y Jesús no hubiera entrado en la barca. Posiblemente hubieran naufragado en medio de esa tormenta, pero Jesús los salvó. Y la otra muy importante es acerca de la fe.
es creer realmente que Dios nos va a ayudar y nos va a salvar y nos va a proteger de cualquier tormenta. Eso fue lo que sucedió en la historia. Jesús con una palabra logró calmar toda la tormenta y logró que llegara la paz a sus discípulos en el barco. Entonces eso es lo que queremos compartir hoy contigo, que la paz de Dios nunca se vaya de tu vida ni se vaya de tu hogar. Aunque mires noticias malas, aunque escuches cosas malas, nada de eso llegará a tu familia ni a tu vida. Dios te quiere proteger, Dios te quiere bendecir y Él quiere cumplir todas las promesas que un día te dio. No tengas miedo, no tengas temor, Dios te está protegiendo, su mano santa te cubre a ti, a toda tu familia. Por eso es que preparamos estas lecciones para ti, para que nunca dejes de confiar, para que no tengas temor y sigas aprendiendo desde casa. Vamos a orar entonces para que Dios llene nuestro corazón de fe, no quite todo temor y toda duda y podamos confiar y creer en la palabra de Dios. Ahí en donde estás, le pedimos a toda tu familia que se ponga de pie junto contigo, cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Padre Celestial, te queremos dar gracias por una nueva oportunidad que nos das de congregarnos. Gracias, Señor, por todo tu amor, por la oportunidad que nos das de escuchar de tu palabra. Te pedimos, Señor, que puedas inyectar nuestro corazón de fe, que tengamos confianza y creamos siempre en ti. Que tu amor nunca nos abandone, que tu presencia siempre nos acompañe y que podamos creer que tú vas a hacer un milagro en medio de todas estas situaciones. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. En el material que le enviamos por medio de los grupos de WhatsApp a tus papás, puedes descargar todos los recursos necesarios para seguir trabajando en esta lección. No olvides repasar la cápsula de poder junto con tus papás y poder hacer también la hoja de trabajo. Nos vemos la próxima semana.